Hola culers, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos una vez más a su canal. Pues el día de hoy quiero hablar de este segundo mandato de Joan Laporta, compartir un poco mi visión acerca de cómo he visto esta gestión en los últimos 2-3 años, así que sin más pasemos a comentarlo. Antes de empezar con el video quiero aclarar una cosa, y es que evidentemente este video yo no lo hago con la finalidad de crear alguna campaña anti-Laporta, ni mucho menos. Primero que nada porque, bueno, ni siquiera me creo tan importante como para poder conseguir algo como esto. Este canal es demasiado pequeño, no creo que pueda tener una gran repercusión. Este video simplemente lo hago desde la perspectiva de un culé. Trato de expresar mi opinión por aquí y evidentemente desde el cariño y por supuesto de mi sentimiento culé. A partir de aquí la razón por la cual decidí hacer el video es porque a mí personalmente me molesta cuando se dice tan contundentemente cosas como, por ejemplo, que Laporta ha hecho una gestión de momento de maravilla. Se dice muchas veces que debemos estar agradecidos con Laporta, que bueno, prácticamente nadie puede decir nada en contra de él, y a mí evidentemente esto no me parece que sea lo más adecuado. Personalmente Laporta no me cae ni mal ni bien, evidentemente no lo conozco de nada, por supuesto sé que es culé, esto es algo que siempre he dicho cada que he hablado de él. Creo que algo que no se le puede cuestionar es su sentimiento barcelonista, y precisamente por eso es que hago el video. Creo que Laporta es un presidente que seguramente se preocupa por la opinión de todos los culés, y bueno, si por casualidad o lo que sea le llegase este video, evidentemente me gustaría que supiera el tipo de opiniones distintas que existen entre el barcelonismo. A partir de aquí, pues bueno, evidentemente mencionar que el mandato de Laporta para mí tiene su mérito. Evidentemente todo lo que se dice tiene parte de verdad. Ha llegado al club en un momento muy difícil, ya lo sabemos todos. Demostró que le importaba poco el perder quizá un poco la imagen o el legado que había dejado en este primer mandato. Creo que esto es algo que habla bastante bien de él. Sin embargo, evidentemente esto no justifica todo lo que ha venido a partir de que se presentó para las elecciones. Su mandato, por lo menos bajo mi punto de vista, está muy lejos de ser perfecto, y pues eso es lo que queremos comentar en este video. ¿Por qué creo que el mandato de Laporta es cuestionable hasta el momento? Pues bueno, hay que empezar desde la base, que hay mucho que comentar. Primero que nada, pues bueno, yo creo que todo este tema de que el presidente entró sin un proyecto deportivo, a mí es algo que nunca me ha gustado del todo. Evidentemente no busco acusar a Laporta de vago o de incompetente, ni mucho menos. Entiendo que por mucho que quizá algunos proyectos estaban aún más consolidados que el de él, evidentemente no se presentaría amando al club como lo hace con un proyecto en el cual él no tuviera fe de que podía salir bien. Se hace mucho la broma de que ganó gracias a haber abrazado un maniquí y a haber puesto una pancarta en Madrid. Evidentemente esto yo no lo creo del todo, pero bueno, tampoco creo que vaya del todo mal encaminada esta opinión. La salida de algunos directivos importantes desde la dirección deportiva, la económica, etcétera, evidentemente son cosas que no podemos tomar a la ligera. Y bueno, pese a que ya sé que muchísimas personas van a decir que bueno, si no era Laporta no era nadie porque no había ninguna alternativa, yo respeto todas las opiniones. Evidentemente puede ser que sí, puede ser que no. No sé si Laporta tenía una alternativa real. Yo no soy ni pro Font ni pro Laporta, soy pro Barça, y bueno, evidentemente yo quería lo mejor para el club. No nací ayer, personalmente yo hubiera apoyado a Font si hubiera tenido la oportunidad de votar en aquellas elecciones, y bueno, lo habría hecho por dos sencillas razones. La primera de ellas es que creo que el proyecto que se nos presentó en aquel entonces a absolutamente todos era más sólido de aquel que presentó Laporta, o bueno, por lo menos tenía pinta de serlo. Y la siguiente razón es que en ningún momento he tenido miedo de que el Barça se vaya al carajo. Ya lo saben, lo hemos comentado muchas veces por aquí, para mí el Barça jamás caerá. Ya no lo digo por la capacidad que pueden llegar a tener nuestros gestores, sino porque creo que el Barça simple y sencillamente tiene un activo que es muy importante, el cual se debe conservar pase lo que pase, y este es el talento futbolístico que creamos en la Masía. Evidentemente confiaba además de que, bueno, llegara al poder quien llegara, los socios iban a tener la capacidad de estar identificando si se estaba yendo por el buen camino o no, algo que evidentemente sigo creyendo hasta el día de hoy. Sé que se repite mucho el tema de que, bueno, con Font ya estaríamos en la ruina porque habría firmado CVC. Y bueno, déjenme recordarles que en aquel momento también se hablaba de que Laporta estaba cerca de firmar este contrato. De hecho, si no me equivoco, el que no firmara CVC es lo que finalmente termina ocasionando la salida de Messi. Así que bueno, personalmente yo creo que si Font también hubiese visto los números a detalle, o bueno, su junta directiva, habrían rechazado este contrato tal como ha hecho Laporta. No sé si esto hubiera sido así, pero bueno, eso es lo que opino personalmente. Pero bueno, retomando un poco lo que decía de que evidentemente perder algunos de tus altos directivos
no da una buena imagen para absolutamente ninguna empresa del mundo. Pues bueno, ya lo saben, lo hemos comentado por aquí, no soy de esas personas a las cuales les gusta crear drama por cualquier situación, pero tampoco creo que sea normal que en una institución con la seriedad que evidentemente el Barça aspira a tener, sea muy normal ir perdiendo a estos altos cargos que, bueno, ya hemos visto se han ido marchando con el paso de los meses. Que se te vaya un vicepresidente económico está bien, que se te vaya un director general está bien, que se te vaya un director deportivo también puede estar bien, e incluso que se te vaya un director de fútbol, pero bueno, ya cuando se te van todos estos periódicamente, pues personalmente a mí lo que me muestra es una poca profesionalidad. Este tipo de cosas no te pueden pasar tan a menudo. Sé que muchos podrán decir que, bueno, eso demuestra la poca profesionalidad de estos individuos que son los que se han marchado, pero bueno, al final, sea lo que sea, ninguna de las dos opciones deja del todo bien a Laporta. De hecho, esa es una de las cosas que personalmente yo le criticaría a Laporta en esta segunda etapa, y es que personalmente creo que el bueno de Jan no se ha sabido rodear del todo bien. Está bien que se te vayan piezas, puede ser que estos hayan encontrado un mejor proyecto profesional, puede ser que tú no los quieras, como en algunos casos se ha venido filtrando, pero lo cierto es que tú has llegado a un punto rodeado de estos profesionales y que en algún momento evidentemente los has escogido tú mismo, los has acercado tú a este proyecto deportivo, y bueno, la realidad nos dicta que evidentemente es bastante complicado construir algo sólido cuando no tenemos esa estabilidad que yo creo absolutamente todos estamos buscando y que creo que también es lo que necesita el Barça a día de hoy. Esto me lo pueden discutir, lo pueden rebatir, evidentemente no estoy del todo al tanto de todos estos temas personales o profesionales que han surgido con estos miembros de la junta directiva. Sin embargo, sí que hay algo que creo todos podemos ver, algo un poco más tangible, lo cual es lo deportivo, y aquí es donde creo que sí podemos juzgar un poco más el proyecto de Joan Laporta. ¿Por qué? Porque creo que esto es algo que evidentemente todos podemos ver. Primero que nada, una de las cosas que, bueno, ya demostraban que el proyecto, o bueno, las ideas que tenía Laporta podían ser un poco conflictivas con los intereses del Barça, es que no ha tenido el valor de echar al bono de Ronald Koeman cuando ha llegado al cargo. Koeman estaba en un momento evidentemente muy delicado. Sé que al ser una leyenda merece un trato pues evidentemente especial. Mucha gente dice que Xavi ha sido el director técnico más protegido por la prensa. Para mí lo ha sido Koeman, ya lo saben, desde Madrid, desde aquí, por todos lados le protegían. Sin embargo, yo creo que era evidente que el proyecto no iba absolutamente a ningún lado con Koeman. Yo creo que esto es algo que el mismo Laporta sabía. Absolutamente nadie creía en el bono de Ronald, y bueno, creo que el primer error de Laporta, por lo menos deportivamente hablando, ha sido no tener el valor de echarle o no haber sido lo suficientemente contundente para dejar claro que nuestros intereses iban por otro lado. En cuanto a la plantilla, pues bueno, evidentemente de su primer temporada no puedo criticar nada. Sabíamos que apenas cogía las riendas del club, evidentemente no le íbamos a exigir tanto. Lo que sí que creo que puede ser un poco criticable es haber fichado a Ferran Torres por 55 millones de euros del Manchester City. En aquel momento evidentemente llegaba como una gran promesa, sin embargo creo que la cantidad fue irreal. Pagar esta cantidad por un futbolista, por mucho que fuera a plazos, con lo poco que había demostrado en la Premier League, me ha parecido a mí una temeridad. Evidentemente creo que Ferran puede ser un buen elemento de rotación para la plantilla, pero bueno, personalmente creo que nos habríamos podido ahorrar esa cantidad para algún otro futbolista más interesante. Lo que destaco de esta operación sobre todo es que ya nos mostraba un poco el camino por el cual nos quería llevar el bono de Laporta, sobre todo en este aspecto de los fichajes, el cual ha sido el camino de intentar vendernos a esa nueva figura de rotación como la estrella nueva de la plantilla, ese futbolista que nos iba a acercar un poco más a los títulos, algo que evidentemente cuando vendes este tipo de ilusión, si cuela está muy bien, pero si no, pues evidentemente el golpe que te vas a llevar será muchísimo más duro. En la segunda temporada es cuando llegaron las palancas, Laporta ya lo tenía un poco más claro, evidentemente el barcelonismo necesitaba recuperar la ilusión. Laporta encontró la manera de, bueno, traer a algunos fichajes para estimular un poco a los culés, para hacernos sentir más cerca de ganar los grandes títulos, y bueno, yo creo que en esta temporada el mayor error que ha cometido Laporta ha sido malgastar prácticamente ese dinero. En esta temporada se fichó un futbolista que terminaba contrato y con una edad ya avanzada por 50 millones de euros, variables incluidas,
Además, también se fichó un futbolista estilo Ferran Torres, que en este caso era Rafinha, a un equipo que se hablaba estaba buscando aproximadamente unos 40 millones de euros por el futbolista. Y bueno, teniendo en cuenta que había un futbolista como Alexander Isak en la liga y que seguramente habría accedido a venir a tu proyecto por encima del Newcastle, creo que el haber presionado por este futbolista para salir por una cantidad similar hubiera sido el camino a seguir. También en aquel mercado salió Chiesa, así como los otros futbolistas que están viendo en la pantalla. De este mercado, pues bueno, lo que yo achaco es el haber tenido muy poco margen de maniobra para fichar a esos futbolistas que te podían cambiar la cara del equipo. Ya no te estoy hablando de estrellas, por supuesto, sino más bien fichar esas piezas que evidentemente ya se intuían te iban a terminar faltando. Estoy hablando de un pivote, teniendo en cuenta que Busquets estaba muy cerca de irse. Y bueno, como han visto en una de las imágenes que les he puesto, el mercado anterior, tanto Camavinga como Bruno Guimaraes, Onana o incluso el propio Tonali, que también sonó muchísimo para el Barça, habían salido por una cantidad muy inferior a lo que finalmente terminamos pagando por Ferran. Y bueno, ya por último, el mercado de la 23-24 creo que es el más cuestionable, el mercado que por otra parte creo que exhibe uno de los para mí grandes pecados de Laporta en esta segunda gestión, y ha sido también la pérdida de confianza en Xavi, la desautorización total de este activo del club, una leyenda también que evidentemente creo que Laporta no se ha atrevido a darle la cara y decirle que no confiaba en él. No sé si esto ha sido porque sabía que era el escudo perfecto, no sé si esto ha sido porque, bueno, al final sabía que una parte de la afición se le podía echar encima, pero bueno, creo que a Laporta le ha faltado esa valentía de o bien enfrentar a parte de su junta directiva si era cierto que él sí creía, pero algunos de la junta no, o de haber tenido el valor de decirle a Xavi, ¿sabes qué? Aquí yo tengo una idea y creo que es lo mejor para el club, y bueno, seguir adelante con ese plan. Creo que por mucho que en un principio esto hubiera sido traumático para una parte de la afición, se habría entendido y seguramente habría sido muchísimo mejor que haber desperdiciado entre comillas una temporada en la cual si no se confiaba en Xavi, este director técnico ya no pintaba para nada aquí. Lejos de hacer esto, se trajo un director deportivo que no creía en él, se siguió con la presión mediática a Xavi, se siguió callando desde el club ante toda esta presión mediática, se desprotegió al equipo de todo este tema arbitral y bueno, creo que lejos de quedar bien con Xavi, se ha hecho todo lo contrario y te da la impresión de que más bien se estaba intentando presionar a Xavi para que saliera por su propio pie, algo muy similar a lo que ya se hizo con Messi en su momento. Si bien es cierto, evidentemente yo no soy del Messi FC, sabemos perfectamente que lo que se ha hecho con Messi, por mucho que no haya sido la intención de Laporta, también ha estado bastante feo. Messi fue una víctima más de no haber medido la situación y evidentemente como Xavi no merecía ser culpado por su propia salida y muchísimo menos ser orillado a salir. Yo puedo entender a los culés que evidentemente ya no querían a Xavi en este club. Puedo entender, o bueno, más bien entiendo que Xavi también ha cometido su gran parte de errores. Sin embargo, al final quien se ha dado la tarea de dejar claro quién es el que manda aquí ha sido siempre el presidente, ha sido él quien ha impuesto a fichajes por encima del entrenador, ha sido él quien ha dado la luz verde para, bueno, salir a competir con las plantillas que nos han dado los resultados que nos han dado en los últimos años y bueno, da la impresión de que lejos de agradecer lo que se ha conseguido con lo mucho o poco que hemos tenido entre manos, se han puesto unas expectativas muchísimo más altas de lo que seguramente se debería, siendo que sabe perfectamente el bono de Joan Laporta que el trabajo no solo en los despachos sino también en el terreno de juego iba a tomar un tiempo para conseguir ver esos resultados que seguramente él como barcelonista también quería ver. Creo que ese embrión que trajo Xavi ha sido completamente diferencial para ganar la liga, que ha sido el único gran título que hemos ganado en este segundo mandato. Evidentemente espero que pase lo mismo con Flick, que el hecho de ser la novedad ayude a que el ambiente esté lo más positivo posible y que por supuesto este periodo de enamoramiento dure lo más posible, pero no puedo evitar sentirme un poco decepcionado de que Laporta, por decir algo, haya metido al club a una persona como Deco, una persona que se ve a leguas, no es una persona de fútbol, alguien que bueno, ya sabemos abiertamente qué tipo de declaraciones ha hecho en el pasado y alguien que personalmente me da la impresión de ser un infiltrado, más un tipo Bartomeu que otra cosa. Y bueno, de momento por supuesto le voy a dar el beneficio de la duda, pero una de las cosas que ya no me ha gustado del todo ha sido el tema de Vitor Roque. A mí personalmente, ya lo saben, creo que el club está por encima de todo, pero hay unas cosas que no se pueden permitir. No se puede permitir tratar a los futbolistas como mercancía. Esto es algo que personalmente yo esperaría fuera intolerable en un club como el Barça. No puede ser posible que se haya jugado con los sentimientos de este futbolista,
que se le haya traído aquí, ya sea con la intención clara de sacar un beneficio económico por el futbolista o porque simple y sencillamente no ha sido lo suficientemente capaz para detectar si este era un talento diferencial o no. Me parece increíble que algo así haya sucedido, más en el primer año entre comillas en el que hemos estado viendo a Deco en acción. Me parece lamentable y espero que como mínimo este profesional entregue unas cuentas al club en donde se explique por qué es que ha fallado su análisis o bueno, estos informes que tenía el de Vitor Roque en cuanto a un tema de scouting. Así que bueno, ya veremos cómo se desenvuelve todo este tema de Deco, pero bueno, solo les recuerdo que Laporta tampoco es infalible ni mucho menos. Si no me equivoco, tenía una muy buena relación, por poner un ejemplo, con Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, algo que bueno, personalmente también me deja un poco intranquilo. Y bueno, ya por último, por hacer un breve resumen de todo lo que hemos comentado en el video, vamos a comenzar diciendo cuáles son los puntos débiles o bueno, los puntos a mejorar que yo creo tiene esta administración de Joan Laporta, y bueno, también desmentir algunas de las falacias que escucho o leo más frecuentemente en redes sociales. El segundo gran pecado de Joan Laporta, por lo menos bajo mi punto de vista, ha sido no defender al club, que como ya he dicho está por encima de todo este tema arbitral. A mí que nos hayan hecho una campaña tan bochornosa arbitralmente hablando la temporada pasada me parece una vergüenza, me parece terrible que se haya permitido algo así en pleno siglo XXI. Evidentemente, como digo, ahí están las imágenes, lo puede analizar cualquiera. Evidentemente el club debería tener especialistas en este sentido y bueno, esto es algo que a mí no me deja del todo tranquilo. También es cierto que puedo llegar a entender que con todo el tema Negreira, Laporta se encuentre un poco quizá atado de pies y manos, porque evidentemente yo creo que si saliera a hablar de todo este tema, pues ya sabemos por dónde le pueden llegar a atacar. Pero bueno, al final nadie le mandó a ser una parte involucrada en todo este asunto. En ese sentido, bueno, personalmente yo me alegro de que sea él precisamente quien esté de presidente en estos momentos, porque si alguien puede resolver todo este tema que tanto está afectando al club, seguramente será uno de los involucrados. El tema de la prensa también me parece algo que se ha gestionado terriblemente por parte del club. Se habla mucho de que Joan Laporta es una persona transparente. Evidentemente admiro la forma que tiene Laporta de comparecer con los medios, admiro mucho cómo expone, admiro mucho cómo se defiende en público, pero bueno, tampoco podemos ser ingenuos. Evidentemente Laporta no se defiende solo. Creo que todos hemos visto cómo en estos años han salido poco a poco algunos esbirros desde según qué medios de comunicación. Yo creo que todos nos podemos imaginar de cuáles. Y bueno, me parece algo lamentable que desde estos mismos medios de comunicación se haya atacado a una persona tan importante en el club como lo era el director técnico. Lo mismo para algunos jugadores. Que se haga presión desde estos medios es algo que personalmente solo me imaginaría de un club asqueroso, algo que evidentemente no pienso del Barça. Creo que Laporta este tema se le ha ido de las manos y bueno, personalmente creo que está tratando de corregirlo. Una de las cosas que surgió de todo este tema ha sido pues que prácticamente el Bono de Jan ha creado a personajes como Gerard Romero. Y recordemos que Gerard Romero se hizo popular gracias a, bueno, haber acertado algunas noticias en un momento en el cual el barcelonismo tenía muchísima ilusión. Esto nos demuestra que evidentemente el tema de los fichajes siempre será una de las cosas más importantes en el fútbol. Si pudo levantar a un personaje prácticamente de la nada, pero como digo, creo que Laporta no ha medido del todo bien este optimismo que ha vendido. Y bueno, antes de que me digan que Laporta no ha creado a Gerard Romero, a mí personalmente nunca se me va a olvidar como en el verano del 2022 o 23, no recuerdo ahora mismo cuál era, salió en uno de los programas de Gerard Romero, uno de esos streams de verano que hacía Gerard Romero, y bueno, en ese stream salió Joan Laporta mostrando una complicidad importante. Me acuerdo perfectamente que le dijo que estaba acertando todas las noticias y que por favor parar un poco. Creo que esto evidentemente no es algo que suceda todos los días y bueno, yo creo que el presidente sabía perfectamente lo que hacía. Y bueno, ya hablando de esos mitos que bueno, como digo, escucho muy frecuentemente, se habla mucho de que rebajó la masa salarial y que nos salvó en este sentido. Pues bueno, evidentemente Laporta rebajó la masa salarial, pero les recuerdo que ha dejado ir a 21 jugadores como agentes libres, entre ellos Messi, entre ellos también ha estado Piqué, que se ha retirado, otros futbolistas como Busquets, como Jordi Alba. Todo esto es algo que, bueno, cumple un ciclo natural del fútbol. Y bueno, solo Messi no sé qué tantos millones representaba de esta reducción en la masa salarial. También se habla mucho de que si no fuera por Tebas, su gestión sería aún mejor. Evidentemente ya lo saben, yo no defiendo a Tebas ni mucho menos, pero creo que Laporta sabía perfectamente, o por lo menos desde que entró, cómo iba todo este tema de las reglas de Tebas.
precisamente sabiendo que tenía ese hándicap. Él tenía que haber preparado un plan acorde a todo esto, evidentemente librarlo de la mejor manera posible. Se ha hecho todo este tema de Barça Studios. Yo aplaudo todo lo que sea tratar de retratar a las estupideces de Tebas, sin embargo, pues bueno, creo que en este sentido también debimos haber medido un poco más. Esto no es algo que nos podamos tomar a la ligera. Y bueno, ya va siendo hora de demostrar que este es un producto rentable, un proyecto que puede ser atractivo para los inversores, así que evidentemente no espero menos. Y bueno, por último, todo este tema de los fichajes. En este sentido, pues bueno, precisamente por eso es que me molesta tanto que se hayan hecho algunas operaciones que para mí no tenían absolutamente ningún sentido. Creo que si realmente se hubiera hecho la tarea como se debía haber hecho ya para este punto en el que estamos hablando de que ya está en su tercer año de mandato. Lo normal, aun con todo y las chapuzas de Tebas, sería que un club como el Barça en este momento ya estuviera capacitado para pelear por ese tipo de fichajes de unos 100, 150 millones. No te digo que hacer dos de ellos, pero como mínimo sí pelear por uno de estos que, bueno, salen una vez cada cierto tiempo. En ese sentido, pues bueno, quizá este verano no había ningún fichaje de esta magnitud, salvo Mbappé, pero sí que había algún que otro fichaje, seguramente similar en cuanto a la calidad y proyección del futbolista, cuando estamos hablando de que serían futbolistas que te estarían costando la mitad de lo que seguramente valen. Como digo, lejos de conseguir estar cerca de estas operaciones, da la impresión de que a lo único que nos hemos podido acercar en estos 3 años ha sido a concretar prácticamente la misma operación, un futbolista de rotación como podría ser Dani Olmo en un buen Barça o en un Barça top, pero al que bueno, parece ser que Joan Laporta se va a aferrar a tratar de vendernos como ese gran golpe de mercado, tal como ya lo ha hecho en ventanas anteriores. Evidentemente yo espero que esto vaya bien, evidentemente como digo, Joan Laporta tiene todo mi apoyo. Quiero cerrar diciendo que yo no sé si el Barça estaría mejor sin Joan Laporta. Lo que sí que sé es que el Barça estaría mejor con un muy buen Joan Laporta al mando del club. ¿Con esto a qué me refiero? Pues me refiero a un Joan Laporta que no se dejara llevar por impulsos o gustos personales, que no intentara imponer sus condiciones a absolutamente cualquier trabajador que llega al club, sino que más bien dejara el trabajo en manos de los que saben, lo cual también evidentemente implicaría ponerse a hacer lo que mejor sabe hacer. A un presidente del Barça lo mínimo que yo le puedo pedir como aficionado culé es que defienda al club de los arbitrajes incompetentes, que lo defienda por supuesto de toda esta maquinaria mediática que nos lleva persiguiendo muchísimos años y que bajo ninguna circunstancia intente formar parte de ella o intente traerla de la mano con ánimos no sé si de, bueno, contratar sus servicios. Espero poder ver a una mejor versión de Joan Laporta en los próximos meses, pero nada, simplemente quería comentar todo esto por aquí. Déjame saber aquí abajo si estás de acuerdo conmigo, déjame saber aquí abajo si quizá alguno de los puntos te parece más exagerado de la cuenta. Estaré leyendo todos los comentarios. Sin más me despido. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona. Y visca el Barça, siempre.